Vamos a dar inicio al servicio de este día miércoles. Damos gracias a Dios por los que estamos y por los que no están. Vamos a dar que el Señor los traiga con bien. Que lo que esté pasando ahorita en este estado y en este país no nos detenga de seguir viniendo a la iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor y también por el expositor de la palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos has traído con bien, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Señor, porque nos has traído con bien, Señor, de nuestros trabajos, Señor, a nuestros hogares, Señor, de nuestros hogares a la iglesia, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, y te pedimos por aquellos hermanos, Señor, quienes tal vez andan con temor y miedo, Señor, que Señor, ellos sepan que tú eres, Señor, el Todopoderoso, Señor, el que cuida de sus hijos, Señor, que tú les des paz y tranquilidad, Señor, y que eso no les detenga de venir, Señor, a poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos por aquellos quienes también están enfermos, Señor, que tú cuides de ellos, Señor, y que a través de los medios, Señor, que ahora tenemos como el internet, Señor, que también puedan escuchar de tu palabra, Señor, por lo menos por ese medio, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Te pedimos por el propósito de esta tarde, Señor, que, Señor, tú lo uses, Señor, para poder enseñarnos de tu palabra, Señor, y podamos seguir creciendo, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar este canto, Señor, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor.
Buenas noches, hermanos. Vamos a ver nuestra Biblia, por favor. Salmo número 93. Salmo número 93. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Son pocos versículos, muy poquitos. Estaba yo viendo esta semana sobre el Salmo 93 y no sé, ¿no? En el Señor no hay casualidades, pero cae muy bien este salmo que lo leamos justamente en un tiempo donde se oye mucho ruido, ¿no? Se oye mucho ruido, especialmente del sistema de gobierno, ruido en México, ruido en este país, casi ruido en todos los países, ¿no? Mucho ruido sobre cosas que suceden en este momento y que los que somos gobernados, pues, de alguna manera nos preocupamos. Dice el Salmo 93, ¿los tienen todos? Escuche lo que dice el Señor a través de este salmo. Este salmo tiene que ver precisamente con el que gobierna eternamente, aunque pareciera que no, y los que son gobernados, que también Dios nos permite gobernar, ¿no? O les permite gobernar. Claro, Dios gobierna perfectamente, el hombre no gobierna correctamente y por eso sufrimos. Pero dice así en el Salmo 93, dice, en la Biblia aparece como título la majestad de Jehová. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Verso 3 al verso 4 habla precisamente de ese ruido que se escucha, ¿no? Y aquí usa una metáfora mirándolo como las olas del mar. Dice así, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hagamos una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo damos gracias porque estamos el día de hoy en este lugar. Padre, estamos aquí porque necesitamos que tú nos animes, Señor, nos infundas aún de tu aliento a través de tu palabra para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir confiando en ti. Señor, ayúdanos. Nosotros creemos, estamos seguros que tú reinas, que tú eres magnífico, que tú eres santo, Señor, que tú eres justo y que tú reinas y tu reino no se mueve, es para siempre. También sabemos, Padre, que permites que los hombres gobiernen, pero que los hombres, aunque hablen mucho, no son más que barro igual que nosotros. Y sabemos que algún día nuestro Señor vendrá y reinaremos juntamente con Él para siempre. Padre, así es que en este tiempo, ayúdanos para que tengamos todavía esa misma confianza. Ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Antes de leer, de meditar brevemente en el Salmo 93, no pierdo el Salmo 93, pero por ejemplo, busque conmigo primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Y el Salmo 93 habla precisamente de gobiernos, ¿eh? Y en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo hace una recomendación a Timoteo y a toda la iglesia
que estaba allí en Éfeso. Y obviamente se entiende que esta recomendación sigue siendo para todos los cristianos con respecto a los que gobiernan. ¿Entienden? Dice así, primera carta a Timoteo capítulo 2 en el verso 1, dice así, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice. Eh, Quise leer este texto porque cuando hablamos de los que gobiernan, nosotros sabemos, y usted tiene que reconocer que el único que, según la Biblia, es un gobernante perfecto y que gobierna perfectamente y que algún día su gobierno será visible, ese es nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera, no hay nadie más que lo haga perfectamente, no hay nadie más que lo haga correctamente. Pero no podemos negar que los hombres estamos bajo el gobierno de alguien y Dios está de acuerdo con que exista un gobierno, a pesar de que sabemos que los gobernantes no lo hacen siempre correctamente, aunque ellos siempre van a decir que su gobierno es correcto. ¿Se han dado cuenta? Que les preguntan cómo es su gobierno, ellos dicen que su gobierno es correcto, ¿no? Que no fallan, que no se equivocan, que nadie gobierna como ellos. Bueno, la Biblia dice que esto no es así, pero aún así el Señor le dice a los cristianos, a los creyentes a través del apóstol Pablo, que nuestra responsabilidad es que hay que orar por ellos, que necesitamos orar por ellos si es que queremos vivir con cierta quietud. Y esto es necesario, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos también necesitan salvación, igual que nosotros. Así es que si lo analiza bien, más allá de caer en iras, en enojos, pues más bien lo que debemos hacer al final de cuentas pues es orar, ¿no? Entonces, esto es necesario saberlo. Ahora, cuando vamos al Salmo número 93, en el Salmo 93, se nos deja saber algo, o más bien se nos recuerda algo bien importante, que bien cuando leemos, de alguna manera debería ayudarnos a tener cierta tranquilidad en el corazón. ¿Por qué? Porque en el Salmo 93 nos deja saber que solamente hay uno que que gobierna y que es grande en su gobierno y que es alguien que gobierna eternamente y que gobierna con sabiduría, con misericordia, con santidad. Y ese es el Dios Todopoderoso. Y por supuesto, el Salmo 93 también es un salmo mesiánico porque habla acerca de Jesucristo. Como dice Hebreos capítulo 4 en el verso 8, cuando habla de Jesucristo, pues, si usted va conmigo a Hebreos capítulo 4, verso 8, antes de avanzar, en el Salmo 93, que es bien cortito, ¿se dio cuenta? Es bien corto. Entonces, si leemos, este, no es el capítulo 4, es Hebreos, a ver, capítulo 2, perdón, en el verso 8. Si lo encontró, Hebreos capítulo 2 en el verso 8, que también habla del gobierno de Jesucristo, el cual no se ve como si él gobernara, pero es una realidad que él va a gobernar, ¿cierto? De hecho, él gobierna, solamente que la forma como lo hace hoy pareciera que no lo hiciera, pero realmente Cristo tiene todo bajo control, aunque pareciera que no. Dice así, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y después dice, pero todavía no vemos que todas las cosas
le sean sujetas, ¿ok? No las vemos como quisiéramos, pero es una realidad. Algún día le veremos. Que no lo vemos no significa que no haya nada sujeto bajo sus pies. Solamente que Él permite que pasen ciertas cosas hasta que se cumpla, pues todo lo que Él ha establecido, ¿no? Pero el Salmo 93 no solamente habla de que Dios gobierna, obviamente Cristo también gobierna. Entonces no voy a hablar tanto de Cristo, pero sí en general sobre que Dios es el que gobierna, ¿no? Dice así entonces, una introducción, Salmo 93, vamos a meditar en el Salmo 93. No se conoce exactamente quién es el autor del Salmo 93. El escritor, perdón, el autor es Dios, ¿no? Es Jehová, el Señor, ¿ok? Se desconoce el escritor. Es una corrección aquí, ven, no se equivoca, ¿no? No se conoce quién fue el escritor. Tampoco se conoce debido a qué ocasión fue compuesto el Salmo 93, pero posiblemente fue escrito después de o por el motivo de alguna liberación que Dios hizo al pueblo hebreo, ¿no? Posiblemente, no hay una seguridad, pero posiblemente se escribió después que el pueblo fue liberado, por ejemplo, de Babilonia. O sea, ¿recuerdan, no? Muchos no hubieran imaginado que después de que Babilonia llevó un remanente hebreo a su ciudad, a su país, ellos pudieran ser libres otra vez. Nadie hubiera imaginado esto, pero Dios ya lo había establecido en su palabra, ¿cierto? Y la forma en la que lo hizo, nadie lo hubiera imaginado, aunque ya estaba escrito, que utilizó otra nación, los medos y los persas, a través de Darío para traer libertad a los judíos. Entonces, posiblemente cuando el escritor se acordó o miró esto, escribió el Salmo 93 para hablar de que solamente hay uno que reina, que los demás reinan, pero realmente el que reina es Dios, ¿no? El salmista entonces en el Salmo 93 expone el gobierno de Dios, su majestuosidad en la forma de reinar, su poder en la forma de reinar, su eternidad en la forma de reinar, su santidad en la forma de reinar, ¿no? Y cómo Dios aún reina o gobierna sobre los hombres que muchas veces se creen que son también poderosos, ¿no? Y que no hay nadie como ellos. En realidad, el único que reina es Dios. Este Salmo 93 es muy útil, especialmente en un tiempo donde se siente mucho temor, mucha duda, mucha inseguridad por el gobierno de hombres que no son muy sabios, ni muy justos, ni muy misericordiosos, pero que ellos sienten que sí lo son, ¿no? Y que es necesario soportarlos, aguantarlos hasta que Jesucristo venga, ¿cierto? Y es bueno recordar que Dios dice que Él gobierna todavía, que los hombres pueden pretender tener mucho poder y hacer mucho escándalo, pero no son que no son más grandes que Dios, ni más fuertes, ni son eternos. Aún los hombres que gobiernan hoy en día no son, analízalo bien, no son más que van igual que nosotros, ¿cierto? Que están por un poco de tiempo, pero que van a pasar, ¿cierto? Aunque ellos piensan que no, ¿por qué? Porque el poder suele hacer que los hombres cuando lo tienen se sientan grandes, se sientan superiores, ¿cierto? Y hace mucha bulla, ¿no? De hecho, por eso ahí en el Salmo 93, en el, en el verso número 4, estamos en el Salmo 93, ¿sí? Si usted lee conmigo en el verso número 3, que habla precisamente de los hombres que gobiernan aquí en la tierra, o de todos aquellos que se sienten superiores a Dios y que se oponen, ¿no? Dice en el verso número 3, alzan los ríos, oh Jehová, los ríos, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Ok, cuando habla aquí de ríos, o cuando habla de muchas aguas, es una forma metafórica de referirse a las naciones gentiles que hablan mucho, ¿ok?
que hacen mucho escándalo y que se oponen a Dios, ¿no? Pero después en el verso 4 dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Nuevamente, el estruendo de muchas aguas se refiere a la muchedumbre de gente, ¿no? Especialmente cuando se oponen a Dios, más que las recias ondas del mar, ¿no? Y sí causa temor, ¿no? Yo pienso que el salmista, cuando miraba a las naciones gentiles que oprimían al pueblo, pienso que el salmista se imaginaba, ¿no? Se acordaba de cuando uno está frente al mar, quien ha estado frente al mar, especialmente cuando el mar está embrevecido, causa temor, ¿cierto, hermano Trejo? Sí, causa mucho. Nosotros tuvimos ya una oportunidad de estar en un bote no muy grande, cuando el mar se embraveció y uno sentía que te quedabas ahí, ¿no? Y causa temor. Entonces, más o menos así el salmista está representando a los que gobiernan, que hablan demasiado, pero dice, Dios es más poderoso que ellos, ¿no? Bueno, teniendo esto en mente, de esto trata el Salmo 93, recordarnos que Dios sigue reinando, ¿ok? Y que no hay nadie más poderoso que Él, y que los que confiamos en Dios deberíamos seguir confiando en Dios, ¿ok? Que Él sigue reinando. Entonces, ¿cree que es un buen salmo para leer? Sí, por eso el Salmo 93 comienza, comienza así. Dice en el verso número 1. Vamos a comenzar del verso número 1 y el verso número 2. En el verso número 1 y verso número 2, el salmista comienza exponiendo la majestuosidad y el poder de Jehová en cuanto a la forma de reinar. Y dice así en el verso 1 al verso 2. Jehová reina, dice. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, ¿no? Otra otra traducción lo dice de esta manera, escucha otra traducción, dice así, el Señor es rey, te viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. ¿Qué acabamos de leer aquí? Bueno, lo que estamos leyendo es que Dios reina realmente, Dios reina gloriosamente. El texto dice que Dios reina y es una afirmación. Dios no ha dejado de reinar. Él reina desde antes de que crea todas las cosas. Antes de que cualquier cosa existiera, Dios ya es rey, ¿ok? O sea, Él nunca ha dejado de ser rey. Pero ¿rey de qué si antes no existía nada? No importa, Él es Rey desde siempre, ¿ok? Él es Señor de señores desde la eternidad. Y Él creó todo lo que hoy existe para reinar sobre Él, ¿cierto? Así es que quede en claro que aunque hoy Dios permite que los hombres mal reinen, Dios sigue reinando. Y eso nunca deberíamos olvidar. Los hombres no deberían pasar por alto eso. El texto dice también que Él se viste de majestad. Él se viste de majestad, ¿no? Habla de su cualidad de ser uno que gobierna. Usted sabe, ¿no? Cuando viene un nuevo gobernante terrenal, en realidad lo embisten, ¿cierto? Alguien viene y le da la investidura que normalmente conocemos. Antes de eso no gobernaba, ¿no? Pero con Dios no funciona así. A Dios nadie lo embiste. A Dios nadie le da esa capacidad de ser que gobierna. Dios dice que Él se la da a sí mismo, ¿ok? Porque realmente Dios no necesita que alguien más se la dé, ¿ok? Él en esencia es el que es alguien que gobierna y él mismo se atribuye esa capacidad de gobernar. Nadie lo viste, él mismo sabe cómo vestirse y cómo vestirse de majestad y cómo sostener su majestad. Los que reinan hoy la tienen, hoy se las dan y después se las quitan, ¿no? Con Dios no pasa eso, ¿ok? Él se la da a sí mismo y él nunca se la quita.
No es como los hombres que necesitan que otros le otorguen títulos de majestad. De entrada podemos ver, ¿no? Los que confiamos en Dios, Él es el que gobierna eternamente. Y qué bueno que Dios es así. Y qué bueno que nos deja saber que los gobernantes terrenales no son así, por mucho que hablen, ¿ok? Están por un poco de tiempo. Así es que, ¿qué hacemos nosotros? Pues aguantarnos un poco de tiempo, ¿no? Es más, orar por ellos es lo que Dios nos encarga. Hay uno que sí gobierna y que no necesita de los hombres. Nosotros necesitamos de Él. Saber que Jehová reina debe dar seguridad y alegría a los que son sus súbditos, o sea, nosotros. Debe darnos alegría. Es decir, todos los que por fe nos entregamos a Él deberíamos tener paz al saber y al recordar esto. Podemos confiar en su reino que es bueno, que es justo y que es duradero, que nadie se lo dio, que Él se lo dio a sí mismo. El mismo texto dice que se vistió de magnificencia. Así lo leyó, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso de que Dios se viste de magnificencia? Esa palabra magnificencia, ¿qué significa? Bueno, según el diccionario, aunque es un poco difícil de definir, dice que tiene que ver con su dignidad. Él se viste, habla de su dignidad, habla de la autoridad, habla de su poder soberano, habla de su majestuosidad, habla de su grandeza. O sea, Él es el que se viste de grandeza, el que se viste de dignidad, de autoridad, de poder. Es la característica propia de los monarcas, ¿no? Los monarcas terrenales que se quieren vestir de dignidad, ¿no? Y que hacen cualquier cosa para verse bien, ¿no? Ante los demás. Y hacen esto y hacen aquello, ¿no? Pero mientras hacen una cosa para verse bien, hacen 100 para verse mal, ¿no? Dios no necesita hacer nada de esas cosas, ¿ok? Él por naturaleza es magnífico, ¿ok? Nuestro Dios es así. Él se viste de magnificencia. También dice que se viste de poder. Él mismo se viste de poder como, y la idea es de que se viste de poder o de fuerza como un general que se pone la armadura y va a la batalla y que todos les temen. Así dice el Salmo 93 ahí en el verso 1. Se ciñó de poder, dice. Se ciñó significa vestirse de poder, como el que se pone la armadura. Este, Nadie le viste, ok, a él de poder. Él mismo tiene ese poder, en esencia, él es todopoderoso. Él no necesita que alguien le dé poder para hacerse temer. Él es todopoderoso, ok. Y basta con que él haga algo y cualquier hombre, no importa en qué eminencia esté, tiembla. ¿Qué hombre no tiembla cuando Dios hace algo? Sí, los hombres son habladores, ¿no? Como aguas tempestuosas, cuando tienen poder, ¿no? Y dicen, yo hago esto y aquello. Pero cuando Dios hace sencillamente que la tierra tiemble, que el producto básico escasee, ¿cierto? ¿Qué hacen aún los gobernantes? Y tiemblan también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él está vestido de poder, Él mismo se viste. Son cosas que no deberíamos olvidar. Y nosotros somos sus súbditos. Aunque los hombres no entienden esto y te pueden llamar tonto por tu fe, su palabra lo dice así, nosotros la creemos, ¿ok? Así es que eso debería animarnos a nosotros. Él es más poderoso que cualquier hombre que pretenda hacerlo. No solamente eso, sino que su reino también es eterno, lo dice ahí en el mismo verso este, número 2, dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, ¿no? Y anteriormente dice, afirmó también el mundo y no se moverá. Como Dios es un rey eterno, cuando Él gobierna, así que la administración que Él hace es eterna, ¿ok? Y lo que Él hace siempre permanece firme. No es como nosotros o como los hombres, ¿no? Que hacen una administración cuando reinan y esa administración, aparte de ser mala, es corta. Bueno, qué bueno que es corta porque casi siempre es mala, ¿cierto? Pero con Dios no es así. Él gobierna, Él hace una administración eterna, pero es buena. Y por eso lo que Él gobierna nunca será removido, ¿ok? Lo que Él hace siempre es bueno. Por eso dice ahí en el verso número 2, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Su trono está firme por siempre, nadie se lo puede quitar.
En su poder, Él es magnífico y él ha construido un mundo que está firme, que está establecido y que no se moverá, a menos que Él lo mueva, ¿cierto? Y claro, algún día Él lo moverá, pero nadie más lo puede mover. Por eso no lo busque en Colosenses 1:17 cuando habla de Cristo y su gobierno. Dice que no solamente Él gobierna, sino que Él sostiene todas las cosas. Dice Colosenses 1:17, dice así, y Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo. Dice, y todas las cosas en Él subsisten, dice, ¿no? No solamente Él gobierna, Él sostiene lo que gobierna. ¿Qué cosas? No, cosas que no hacen los hombres, no pueden. Los tronos terrenales son siempre temporales, se levantan y pronto se derriban unos a otros, ¿no? Y no se puede confiar en ellos, pero el trono de Cristo es eterno, es inmutable, constituido antes de la fundación del mundo, perdurará cuando ya no se encuentren rastros del sistema humano que alguna vez existió. Esa es una realidad. Reyes van, reyes vienen, pero el rey que es Jesucristo permanece para siempre, permanecerá para siempre. Siempre se ha habido, no se ha visto. Hoy escuchamos muchas cosas, pero siempre ha sido así, ¿cierto? Reyes no son reyes, pero gobernantes vienen y gobernantes van, y siempre ha sido así, ¿cierto? Mas el Señor gobierna para siempre. ¿Qué más dice el Salmo 93? Bueno, en el verso número 3 y en el verso número 4 habla de la oposición, ¿no? Habla de que Dios es más poderoso que cualquier fuerza creada, de fuerzas que luego se le quieren oponer, de fuerzas que luego se quieren levantar contra Dios. Pero Dios dice que Él es más poderoso que cualquiera que se levante contra Él, cualquier reino. Por eso compara los reinos de la tierra que hablan mucho, que hacen mucho escándalo, que se levantan como aguas impetuosas. Los compara, Dios dice que no son tan poderosos, que Él es mucho más poderoso que ellos. Leámoslo, dice así. Es un lenguaje metafórico, ¿ok? Dice el verso 3 al verso 4. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. ¿Sí lo entiende? Los pueblos, los que gobiernan, levantan su voz contra Dios, ¿no? Como ríos. Y en el verso 4 dice, en el verso 4 dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Cuando dice alzaron los ríos, oh Jehová, significa que hay cosas fuertes que parecen oponerse a Dios. De hecho, hoy lo podemos ver, ¿cierto? Ahí se ven cosas fuertes, ¿no? Cosas que uno dice, yo no puedo hacer nada, estoy a la expensa, estoy a expensas de lo que los que gobiernan quieran hacer. Y se mira así, ¿sí o no? ¿Y usted qué puede hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? Nada, aparentemente no se puede hacer nada. Pareciera que hay quienes controlan todo, ¿no? Y que Dios aún no puede hacer nada, pero Dios dice que no es así, que Él es más poderoso. La figura del mar agitado por la tormenta se utiliza para indicar la fuerza de la oposición contra Dios. Pero Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Tan temibles y poderosas como son las recias ondas del mar, no son más altas ni más fuertes que Dios. Él reina sobre todo lo que pueda desafiar u oponerse y sobre las cosas más poderosas de esta tierra. Aún el mar con su inmensa masa de aguas, este, se ve fuerte, ¿ok? Cuando está agitado se ve fuerte. Cuando es insensante y cuando se presiona contra la tierra se ve fuerte y espanta, ¿ok? Pero aún así Dios es más fuerte que todo esto. Si usted va conmigo, vaya a su Biblia, por ejemplo, en Isaías capítulo 8, no pierda el Salmo 93, pero en Isaías capítulo 8 hay un ejemplo de cómo Dios comparó una nación con un río cuando esta nación venía contra el pueblo hebreo, ¿no? Y esta nación fue, por ejemplo, los asirios. Los asirios en la Biblia fueron comparados con el río Éufrates, para hablar de cómo hablaban mucho contra el pueblo de Dios y Dios les deja claro que en realidad
no son nada, ¿no? Isaías capítulo 8 en el verso 7 al 8, ¿lo tiene? Isaías 8, capítulo 8, verso 7 al 8. Dice así: Dios usó en esta ocasión a los asirios, comparándolos con el río Éufrates. Dice: He aquí, dice, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, o sea, contra Israel, ¿no? Aguas de ríos impetuosas y muchas, dice. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas y pasando, perdón, hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus olas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Es decir, esta profecía era contra las 10 tribus del norte. Dios los iba a disciplinar usando una nación muy poderosa en aquellos tiempos que era Asiria. Y Dios comparó esta nación con un río, ¿no? Con un río que es muy fuerte en ese tiempo, el Éufrates, y que estaba diciendo, así como el Éufrates inunda, ¿no? Sus riberas y más allá, sí te va a llegar a Siria, ¿no? Y con sus olas, dice, y con toda su agua, dice, y te va a inundar, ¿no? Y sí pasó esto, sí, de hecho Asiria fue la nación que llevó cautiva a estas 10 tribus por su rebeldía, ¿no? Entonces, pero, pero no significa que Asiria, aunque es comparada con un río, es más poderosa que Jehová. En realidad, Dios usó su gobierno, su señorío, su poder, y Asiria pensó que realmente ellos eran los fuertes, no estamos conquistando a Israel. No se dieron cuenta que era Dios el que los estaba usando para disciplinar a su mismo pueblo, ¿no? Y es que eso es lo que pasa, Dios usa a las naciones piensan que son ellos todas poderosas, ¿no? Sabias, no, es Dios el que les permite, les da cuerda, ahora les suelta el hilo, pero tarde o temprano Dios también castiga a las naciones cuando hacen lo malo, porque Asiria también fue castigada, ¿no? Así como usó a Babilonia para castigar al remanente, a Judá, pero que después Dios también él eliminó a Babilonia, ¿cierto? Bueno, ese es el poder de Dios. No, los hombres no gobiernan, los hombres piensan que gobiernan. Dios es el que gobierna en realidad. Busquen conmigo Jeremías capítulo 46 en el verso 7 al verso 8. Jeremías 46. Aquí hay otra ocasión en el que Dios comparó otra nación con un río, en este caso Egipto. Egipto comparado con el río Nilo. Jeremías capítulo 46 en el verso 7 al verso 8. Donde también Egipto pensó que ellos gobernaban. No, ellos no gobernaban, Dios gobernaba y gobierna y se los demostró, ¿cierto? A través de Moisés. Dios, a través de Moisés, Dios demostró a Egipto quién realmente es el que gobierna, ¿ok? Destruyendo todos sus dioses y su ejército mismo. Dice ahí en Jeremías 46, versos 7 al 8, dice, ¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Y después dice, Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y a los que en ella moran, dice, ¿no? Eso dicen los hombres, ¿no? Que son comparados con ríos por cierto poder que tienen, ¿cierto? Pero realmente, repito, según la Biblia, Dios es el que está gobernando. El peligro que vemos hoy en día puede exceder a lo que podemos resistir, ¿cierto? Muchas veces, pero no excede al poder de Dios. Es decir, cuando ya el hombre no resiste, lo que podemos hacer es venir y confiar en Dios. Porque, o sea, si hay alguien en que podemos confiar, cuando tú digas, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Lo único que podemos hacer es refugiarnos en alguien más poderoso. Y el más poderoso es nuestro Dios, ¿cierto? Así es que el poder de los enemigos puede superar la fuerza humana. Pueden aún burlarse, ¿ok? Pero ninguno puede superar la sabiduría y el poder de Dios. Es una realidad. Luego, no tenemos que olvidar eso.
No importa cuán tormentosas se pongan las naciones de la tierra, porque esa es la idea del Salmo 93. No importa cuán tormentosas se pongan las naciones de la tierra, no importa cuánto hablen, especialmente para causar temor. Dios sigue en su trono y Dios no se frustra, ¿ok? Por las palabras de ellos. Es más, Dios mira las palabras de ellos como palabras necias, ¿ok? Dios mira a los grandes como necios, ¿cierto? Isaías 42 habla sobre eso. Sí, los grandes delante de Dios no son más que hombres necios, líderes necios, no son más que barro como nosotros, ¿cierto? Es importante recordar que solamente Dios reina si los hombres que gobiernan logran entender esto, ¿no? Y que algún día darán cuenta, muchas veces tendrían más cuidado en cómo hacen las cosas, pero ellos piensan que gobiernan en realidad y se alegran, no se jactan, aunque sea por un poco tiempo. El Salmo 93 termina con el verso número 5. Y en el verso número 5 nos deja saber que no solamente Dios gobierna, no solamente Él se viste de majestad, no solamente se viste de poder, no solamente es más poderoso sobre los que gobiernan terrenalmente, sino que su palabra es fiel, es firme, todo lo que Él dice es firme y que Dios es santo y que Dios quiere que sobre lo que gobierna también sea santo. Dice ahí en el verso número 5, tus testimonios, dice, son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Otra traducción más sencilla, ¿ok? Porque cuando dice ahí, tus testimonios son firmes, luego como que no entendemos a qué se refiere, ¿no? Otra traducción dice así, tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Cuando dice la Biblia cosas como tus testimonios son firmes, es una referencia poética a la palabra de Dios, ¿ok? El salmista entendía que el poder de Dios, la soberanía y la fuerza de Dios se expresan poderosamente a través de su palabra, como el Salmo 119. Todo el Salmo 119, ¿de qué habla? De la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso dice, tus testimonios son firmes, la palabra de Dios es firme en lo que dice, ¿ok? Lo que dice Dios en su palabra no puede ser cambiado, lo que dice ahí es verdad. Si dice que va a pasar algo, que Dios va a hacer algo, Él lo va a cumplir. Siempre ha cumplido. Es decir, se puede confiar en la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Se puede confiar en lo que prometen los gobernantes terrenales? No, no, alguien dijo una vez, ¿quieres saber cuándo un político está mintiendo? ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres saber cómo saber cuándo miente un político? Y dice, es bien fácil. ¿Cuándo miente un político? Cuando habla, dice. Tan fácil como eso, ¿no? Pero con Dios no es así, ¿ok? Todo lo que dice Dios es firme, es fiel. Sus estatutos son firmes, su testimonio, que es su palabra, es firme, ¿ok? Nunca cambia. Qué bueno, ¿va? Ese es nuestro Dios, ¿no? Podemos confiar en Él. Así como la providencia, el trono de Dios está fijo, así como su trono está fijo, como su gobierno es fijo, también su palabra es fiel, es firme en su verdad. Así es que aunque hay enseñanzas, si hay enseñanzas que no son firmes, que no son ciertas, también es una lucha que tenemos, ¿cierto? Las palabras de Dios no es así, así son firmes. Los que gobiernan prometen y no cumplen porque no pueden en realidad, ¿cierto? De hecho, los que gobiernan terrenalmente, si es que quisieran cumplir, en realidad no pueden. ¿Y por qué? Bueno, porque su gobierno es muy deficiente, porque es pasajero, pues un poco de tiempo, porque no son tan sabios, ¿ok? Porque ellos mismos no son tan prudentes, porque ellos mismos no son misericordiosos, no son justos, ¿cierto? No pueden aunque quisieran, pero Dios sí puede. Así que cuanto la tempestad nos rodea, es importante fijar la vista en el trono de la gracia de Dios y en su palabra. La Biblia enseña que el gobierno de los hombres no es eterno y que algún día Cristo vendrá y Él sí va a reinar
eternamente. ¿Y por qué nos conviene? Bueno, por lo que dice también en el Salmo 93, ahí en el verso número 5, dice, la santidad conviene a tu casa. ¿Qué significa esa frase? La santidad conviene a tu casa. Bueno, otra forma de decirlo es, yo en el diccionario, en el diccionario dice, la santidad le viene bien a tu casa. Otra forma de decirlo es que la casa de Dios o Dios mismo es santidad. Es una forma de decirlo. Otra forma de decirlo es que la santidad es lo que adorna el gobierno de Dios. ¿Podríamos decir que el gobierno de los hombres es santo? Pues no, bueno, el gobierno de los hombres no, el gobierno de Dios sí. Quisiéramos, ¿verdad? Que los hombres fueran apartados para Dios y que gobiernan correctamente, pero no, solamente el gobierno de Dios está adornado de santidad. Dios es todopoderoso, es temeroso, perdón, es causa temor, pero también es santo. Es diferente a cualquier hombre o cualquier mujer. Su poder es un poder santo. No sé, cuando hablamos de que los hombres tienen poder, ¿a poco nos asusta? ¿Qué nos asusta cuando un hombre que gobierna tiene poder? ¿Por qué nos asusta? Y bueno, porque si tiene poder, puede usarlo incorrectamente, ¿cierto? Pero con Dios no es así. ¿Por qué no nos asusta que Dios sea todopoderoso? Porque es santo, ¿ah? Porque es justo, porque sabemos que Dios nunca va a usar su poder injustamente, incorrectamente, ¿no? Por eso es un reino que debería agradar a todo hombre. ¿Por qué? Porque la santidad dice, le va bien a su casa. Como dice la Biblia ahí, conviene a tu casa, dice ahí en el verso 5, la santidad conviene a tu casa. Su santidad está relacionada con todo lo que Él es, con todo lo que Él hace. Se puede decir, dice el diccionario, se puede decir que la santidad adorna su propia casa. Por cierto, cuando hablamos de que la santidad adorna la casa de Dios, tal vez el salmista estaba pensando también en el templo, en el santuario aquí en la tierra, ¿cierto? Que era un lugar donde todo tenía que ser santificado. Hoy eso no existe. Ahora, la Biblia sí dice en el Nuevo Testamento que Dios habita en un tipo de casa diferente, ¿cierto? Y usted sabe, ¿no? Dónde Dios desea tener habitación. No es en cuatro paredes, no es en el hombre mismo. ¿Sí dice así la Biblia o no? Sí, por ejemplo, mire, si usted quiere escucharlo en primera carta a los Corintios, capítulo 3 en el verso 17 dice así. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, santo es. Dios llama el cuerpo del hombre como el templo de Dios, ¿ok? Todos los que han puesto la fe en Cristo son templo de Dios ahora. ¿Y cómo debe ser el templo de Dios? Santo, ¿no? Sí, a veces hablamos que Dios es santo y nos agrada, no nos agrada, ¿sí o no? Sí, pero también luego no queremos hacer la otra cosa que es importante, que Dios quiere que su morada, el hombre, también sea santo, ¿no? También en primera carta de Pedro, capítulo 12, en el verso 9, dice así, mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. No solamente estamos aquí para reconocer que Dios gobierna, que se viste de magnificencia, que es todopoderoso, que es temible, que Él gobierna sobre las muchas aguas, hablando de las personas, pero también es necesario reconocer que Dios quiere que también los que confían en Él seamos santos también. Eso es importante, ¿cierto? Porque nosotros queremos que Él nos gobierne correctamente, pero luego no queremos hacer lo que dice Él, no queremos hacer lo que dice el rey, ¿cierto? ¿Y qué es lo que demanda el rey? El rey santo dice que sus súbditos deben ser santos también, ¿cierto? Entonces, algo importante. Conclusión, si no somos santos, ¿cómo podemos adornar la casa de Dios que debe ser santa? No podemos hacer lo contrario, le deshonraríamos al Dios que reina. Dios gobierna eternamente, Él es majestuoso, Él es todopoderoso, su naturaleza es santa, todas sus obras son santas, su palabra es santa.
Por tanto, sus súbditos, que somos nosotros, deberíamos ser santos, ¿ok? Y deberíamos confiar en Él. La iglesia, la iglesia de Cristo debe ser santa. Los miembros deben ser santos, sus ordenanzas deben ser santas, la fe debe ser santa, la disciplina, las prácticas que tenemos, los líderes, todo debería ser santificado para Él, ¿ok? Porque Él es el que gobierna y su gobierno es santo. Si entendemos todo esto, un poco no como que nos sentimos más tranquilos. Bueno, espero que sí, ¿ok? Deberíamos sentirnos más confiados de poder, de tener que poder sobrellevar esto, ¿ok? Y en vez de odiar y en vez de, no sé, desesperarnos, dice que le dijo Pablo a Timoteo que teníamos que hacer entonces por ellos, orar, ¿ok? Porque también necesitan la salvación, ¿ok? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Para eso vino Jesucristo a morir en una cruz, para que todos los hombres sean salvos por medio de Jesucristo, porque ellos también son barros como nosotros. Aquí el único eterno es Dios, el Todopoderoso es Dios, ¿ok? El único que no necesita ser perfeccionado es Dios porque ya lo es. Nosotros sí. Así es que miremos lo que está pasando desde otra perspectiva, ¿cierto? De la perspectiva de Dios. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con una oración. Después, si alguien tiene peticiones personales, nuestro hermano Samuel nos va a apoyar con la oración. Vamos a cerrar así. De antemano, sigamos orando también por los que gobiernan. Es algo que Dios nos encarga. Así es que vamos a dar gracias. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias porque tenemos tu palabra que es segura, Señor, como el Salmo 93, que nos recuerda cuál es la realidad de las cosas, donde tú gobiernas y todos los hombres no somos más que súbditos, Señor. También, Padre, sabemos, Padre, que tú solamente tú eres eterno y que los hombres necesitan salvación. Lo que podemos hacer en este momento es, según tu palabra, clamar por aquellos que están necesitados, especialmente por los que tienen una gran responsabilidad. Padre, ayúdanos a que nuestra mente piense de una manera diferente desde tu perspectiva. Ayúdanos, Señor, a librarnos de cualquier incertidumbre, de cualquier cosa que nos cause impaciencia, que nos cause temor. Padre, te pedimos que nos ayudes, por favor, que dirijas nuestra mirada a tu palabra, que es más segura, Señor, y que sigamos confiando en ti. Te necesitamos, porque como seres humanos todavía nos amedrentamos, Señor, nos amedrentamos ante el mucho ruido que llega a nuestros oídos. Así es que por favor ayúdanos a escuchar mejor las cosas que son más convenientes como tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que esto pase siempre. Muchísimas gracias por esto, todas esas cosas. Amén. Puede sentarse, hermano. Hermano Samuel, nos ayuda a concluir con el tiempo de oración, por favor. Y como